Tu canal católico MRC te invita a su primera peregrinación hacia Jerusalén, Tierra Santa, directo, sin escala, rumbo a Jerusalén, del 21 al 29 de febrero del 2024. Estaremos visitando el Monte de los Olivos, la Iglesia del Padre Nuestro, el Huerto de Getsemaní, la Iglesia de todas las Naciones, Jerusalén, Belén, la Piscina de Siloé, el Monte Sión, el lugar donde Jesús tuvo la última cena, la tumba del Rey David, la Iglesia de San Pedro, la Vía Dolorosa, el Santo Sepulcro, el Muro de las Lamentaciones, el Mar Muerto, Jericó, Cafarnaún, Magdala, Mar de Galilea, Cesarea de Filipo, Cana, Nazaret, Monte Tabor y muchos lugares más. Hotel y autobús de primera, de lujo, desayuno y cena incluida. Registraciones disponibles ahora y hasta final de julio. Para mayor información, Promesa MRC 347-984-5753. Rosanda Florentino 347-257-4215, 646-255-4074. Diácono Jorge González 718-925-7966. Una invitación de tu canal católico MRC. Saludos mis queridos hermanos televidentes, Dios les bendiga, que abre el Señor las puertas del cielo y derrame lluvia de bendiciones sobre ustedes. Y vamos a comenzar invocando el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Hermanas y hermanos, el tema de hoy, ¿cómo nos salva Dios? Lo primero, que hay una verdad que todos los que somos cristianos sostenemos y todos estamos de acuerdo en eso. Jesucristo es nuestro único Salvador. Jesucristo es nuestro único Salvador. Y hay una expresión que se repite mucho, que está en el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, versículo 12, dice: no hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Nosotros nos salvamos por Jesucristo. El único que nos salva es Jesucristo. En eso todos estamos de acuerdo. Ahora, vamos a ver. ¿Basta con saber que Jesucristo es que nos salva? No, no basta con saber que Jesucristo es que nos salva. Hay que saber cómo nos salva Jesús. Hay que saber cómo nos salva Jesús. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que nosotros vamos en un avión y resulta que el avión tú ves para el ala derecha y se encendió el motor del ala derecha. Y tú ves para la izquierda y también se encendió el motor del ala izquierda. Es decir, los dos motores están incendiados. Tú inmediatamente sabes que el avión va para abajo. ¿Tú sabes eso? Se incendian los dos motores cogieron candela. Y sin motores, pon de ver el avión para abajo. Porque el avión es que impulsa, los motores que impulsa el avión. Entonces, ahí hay unos paracaídas. Lo primero es saber, con esos paracaídas yo me puedo salvar. Pero no basta con saber que con los paracaídas tú te salvas. Es importante otro elemento.
hay que saber cómo usar los paracaídas. ¿Cómo yo puedo usar estos paracaídas de manera adecuada para yo salvarme? Pero es suficiente saber que con el paracaídas yo me salvo. Y es suficiente saber que cómo se usa el paracaídas. ¿Eso es suficiente? Tampoco. Hay que usar el paracaídas. Porque usted puede saber que con el paracaídas usted se salva. Ok, yo sé eso. Pero yo puedo pensar, no, yo no quiero saber cómo me salve el paracaídas. Ya hay un problema. Pero mayor problema si usted dice, yo no voy a usar eso paracaídas. Yo no lo voy a usar, ¿verdad? Es decir, es importante 3 cosas en el paracaídas. Saber que con ello yo me puedo salvar. Segundo, cómo yo me pongo, cómo se usa el paracaídas. Y tercero, usar el paracaídas. Entonces, todos nosotros sabemos que Jesús nos salva. No todos sabemos cómo Jesús nos salva. Y hay otro elemento. Aún sabiendo que Jesús nos salva y sabiendo cómo Jesús nos salva, eso no es suficiente. Hay que usar los elementos y las herramientas que Jesucristo nos dio para salvarnos. No basta. La gente a veces piensa que la salvación es un concepto de razón, un concepto de mente. La fe es un concepto de mente, uno pensar, yo sé que Dios me ama, yo sé que Dios es muy lindo, yo sé que Dios es mi salvador. Eso es un sentimentalismo. Eso no es fe, porque como dice Santiago, hasta los diablos saben que Jesucristo es el Salvador y no tienen fe. No basta con saber quién es Dios. Hay que saber cómo nos salva Dios y hay que estar dispuesto a usar las herramientas que Dios nos pone. Por ejemplo, nosotros vemos que Dios salvó a Noé del diluvio, a él y su familia. Dios se dispone a salvar a Noé y a su familia de ese gran diluvio que iba a caer. Pero lo salvó por medio del arca que él les mandó construir. Ok, Dios es mi salvador. Ok, viene un diluvio, ¿cómo me voy a salvar? Dios me dice, mira, te voy a salvar a través de una arca, a través de un barco, ¿verdad? Pero tú mismo tienes que hacerlo. Es decir, vemos 2 partes aquí, 2 elementos. Un Dios que salva, pero un Noé obedeciendo a Dios para salvarse. ¿En qué obedeció Noé a Dios? En hacer el arca. Si Noé se pone, no, yo no voy a poner eso. Eso de hacer un arca es muy difícil. Eso yo no sé qué cosa. Si se pone de remolón, como dicen, de haragán, entonces podemos decir que no se salva. Una vez, un muchacho me decía, padre, yo sé quién es Dios, pero yo no voy a la iglesia. Pero yo sé muy bien quién es Dios. Igualito que el diablo. El diablo sabe quién es Dios, clarito. El diablo lo sabe, pero clarito. ¿Y va el diablo a la iglesia? No, ¿verdad? El diablo sabe quién es Dios, pero el diablo no va a la iglesia. Y mucha de gente también somos como el demonio, sabemos quién es Dios. El demonio sabe más quién es Dios que tú y que yo. Pensemos cuando Jesús andaba predicando, que llevaba a ciertos lugares y la gente veía a Jesucristo haciendo milagros y se preguntaba, ¿y quién será ese? Y los demonios decían, ¡ay! Ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios. Entonces, a ese joven que me decía eso, yo no voy a la iglesia, pero yo sé quién es Dios. Yo le decía que supón tú que tú tienes mucha hambre. Tienes 3 días que no encuentras comida. Y resulta que encontraste comida. Pero tú dices, no, yo no voy a comerme la comida porque yo sé lo que es la comida. ¿Basta con tener una idea de que la comida es buena para que se me quite el hambre? No, hay que comérsela. Y en el mundo en que estamos, hay mucha gente
Oigan bien, en el mundo que estamos hay mucha gente muy sabia, pero muy sabia como dijo Jesucristo. Una sabiduría estúpida, necia, como dice Jesucristo, una sabiduría que es necedad a los ojos de Dios. Porque toda sabiduría que no está orientado a la vida eterna, a la salvación, es brutalidad. Porque dice el libro de la sabiduría que el principio de toda sabiduría es el temor de Dios. ¿Por dónde comienza la sabiduría, la verdadera sabiduría? Por el temor de Dios. Por el temor de Dios. Entonces, mucha gente que sabe, ¿no? Y hoy, que la gente vive a todos los niveles, esa dimensión, podemos decir, individualista, cada quien tiene su verdad. Y a mí que nadie me diga nada. Conmigo nadie se meta. Yo soy grande y yo sé lo que hago. No me hable de nada. Eso es la expresión de mucha gente. Y hay una expresión que se repite como papagayo, la gente repitiendo eso. Yo no voy a la iglesia. Yo tengo una relación personal con Dios. Yo tengo una relación personal con mi Dios. Una relación personal con mi Jesús. Incluso a Jesús yo no le digo que es Jesús. Yo le he ido y digo chuito de cariño. Y basta con que yo le diga a Jesús chuito de cariño. Y chuito yo te amo y chuito yo te quiero. Eso es muy relativo. Miren, cuando vamos al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 1, ¿qué leemos aquí? Leemos el pasaje de las vírgenes, de las 10 vírgenes. Hay que tener en cuenta que Jesucristo es nuestro único Salvador, pero si yo no uso los medios que Él me da para salvarme, yo no me salvo. Mucho conocimiento, incluso uno como sacerdote o como obispo, un consagrado, que se pasó, yo duré 9 años en el seminario, leyendo libros y haciendo esto, hice tesis y 2 licenciaturas y eso qué cosa. Ay, ya yo sé mucho, ya yo me voy a salvar. No, eso no es así. El conocimiento que es necesario ponerlo en práctica, ponerlo por obra. Cuando uno lee el pasaje de las 10 vírgenes, que es las 10, oigan bien, las 10 monjas, las 10 vírgenes sabían que Jesús era el Señor y el Salvador. Las 10 vírgenes sabían lo mismo, que sabían que Jesús era el Señor y era el Mesías y era el Salvador, ¿verdad? Las 10 también esperaban que Jesús las dejaría entrar en el reino. Las 10 saben que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías. Las 10 saben que o esperan que Jesús las deje entrar en el reino de los cielos. Todas ellas sabían lo mismo. Todas ellas creían lo mismo. Pero, ¿cuál es la diferencia? No era en el conocimiento. Y no era en la esperanza. Tenían el conocimiento de que Jesús era el Mesías. Y las 10 tenían la esperanza de que Jesús la iba a dejar entrar en el reino. La iba a dejar entrar en la salvación. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que solo 5 se salvaron. Solo 5 se salvaron. Solo 5 pudieran entrar en el reino de Dios. Solo 5 lograron su objetivo y se realizó la esperanza de entrar en el reino de Dios. Las prudentes. Solo ellas hicieron aquello que Jesús quería. Solo aquellas, las vírgenes prudentes, hicieron lo que Jesús quería. Es decir, mantener la luz del alma encendida. Mantener la luz del alma encendida. Las otras se pusieron de necias. Sabían exactamente lo que había que hacer. Ellas lo sabían. Sabían lo que había que hacer. Pero fueron negligentes, fueron haraganas,
se descuidaron, se durmieron, le cogió el sueño y se la llevó el diablo, ¿verdad? Pues duro que suene, se la llevó el diablo. Entonces, cuando llegó el Señor, solo las prudentes entraron en el reino. Después llegaron las 5 imprudentes. Me cogió el sueño, que me cogió el tarde, que yo pensaba, que yo creía, que yo estaba esperando, que yo tengo una idea, que yo digo la verdad. Esas 5 prudentes reconocieron a Jesús. Las 5 imprudentes, oigan bien, que no se salvaron. Las 5 que no se salvaron. Ellas reconocieron a Jesús como su Señor y Mesías, y así le dicen: Señor, Señor, ábrenos, Señor. Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: yo no le conozco. Yo no le conozco. Dijeron las vírgenes imprudentes, le dijeron a Jesús. Jesús le dijo a las vírgenes prudentes: les aseguro que yo no la conozco a ustedes. ¿Por qué? Porque sabían que Jesús, su Señor y Salvador, pero no hicieron lo que Jesús, su Señor y Salvador, manda. Aquí hay una cosa importante en el aspecto de la fe, que es la obediencia. La obediencia. Cuando uno lee el libro del Génesis, esa vida de Abraham, del capítulo 11 en adelante, vemos nosotros a Abraham, que es el padre de la fe. Ahora, ¿dónde estuvo la fe de Abraham? En una idea muy bonita que él tenía de Dios. Qué linda era la idea que Abraham tenía de Dios. No, no era en eso. No era en conocimiento, ni en idea bonita de Dios. Abraham, la grandeza de Abraham estuvo en la obediencia. La fe va íntimamente ligada a la obediencia. Dios le dice: deja tu tierra y yo te daré otra tierra. Y ya un viejo de más de 90 años. Y no dudó, ni dice Abraham: mira, yo quiero que tú me enseñes por lo menos un video de la tierra que tú me vas a dar. O por lo menos, muéstrame una foto. Déjame ver la foto. O yo quiero los documentos, los papeles de esa tierra en regla, bien, que están a nombre mío. Yo la quiero. No. Abraham oye esa palabra de Dios: deja tu tierra. Y Abraham deja todo y se fue. Abraham se fue. Obedeció a Dios. Pero si grande es el principio, esa primera parte, la segunda parte es que es grande. Dios le había dado un hijo a Abraham en su vejez, a Isaac, y Dios le dice, tentándolo: Abraham, yo quiero una cosa de ti, Abraham. Yo quiero una cosa de ti. ¿Y qué tú quieres, Señor? Dios, yo quiero que tú me sacrifiques a tu hijo. ¿A quién? A Isaac, a ese hijo mío. Y a Abraham se le rompe el corazón. Pero con el corazón roto y adolorido, coge el muchacho, coge un cuchillo, coge una leña y se fue a sacrificar el hijo. Y Abraham, adolorido, pero hasta mano poder, porque es grande lo que Dios le pide, extiende su mano para clavarle la daga, clavarle el cuchillo a su hijo, para ofrecérselo a Dios como Dios le pide. Y Dios le dice: no, Abraham, no. Ay, no, Abraham, no haga eso. Yo te estaba probando, Abraham. Yo te estaba tentando para yo ver si era verdad que tú tenías fe. Y ahora yo, que soy Dios, yo sé que tú eres un hombre de fe. Porque ni siquiera eso, lo que tú más amabas en este mundo, tú te lo reservaste, sino que estaba dispuesto a ofrecérmelo a mí, a tu hijo, ¿verdad? Entonces, en esa obediencia es que entonces Abraham se enaltece y es grande a los ojos de Dios, y es llamado Abraham el padre de la fe. Vuelvo y repito, no porque él tuviera una idea bonita de Dios, sino porque obedece. Estuvo dispuesto a usar las herramientas, unas herramientas dolorosas que Dios le pide. Y Abraham es el padre de la fe. Que esto tiene una enseñanza, y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí.
La fe implica la obediencia. Y a veces uno ve gente de la iglesia, nosotros los que vamos a la iglesia, diciendo, bueno, yo el traguito yo no lo dejo, yo eso no lo dejo. Oye, que Dios le pidió a Abraham, su hijo, le dijo, ese que tú quieres. Y a veces entre nosotros hay mucho Abraham, cada uno de nosotros tiene su hijito, tiene su Abraham. Y a veces el trago, yo voy a la iglesia, pero nadie se meta con mi trago, yo eso no lo dejo. Dios te pide que lo deje. Y quizás no tenemos esa actitud de Abraham, de desprendernos de cosas simples, no de que matemos a un hijo nuestro, sino que Dios a nosotros nos pide quizás deja el trago, deja los números, deja esa amante que tú tienes, deja el chisme o decir, deja el odio, deja el resentimiento, deja eso. Y uno, no, eso sí yo no lo dejo. Es decir, ¿qué es la fe? La fe es tener la actitud de Abraham, estar dispuesto incluso a sacrificarle a Dios lo que más amamos y lo que más queremos. Entonces, en este mundo en que estamos, todo el mundo quiere salvarse, pero no todo el mundo quiere utilizar las herramientas que Dios nos dio. La gente sabemos mucho, ay, cuánto sabe fulano, y que yo sé mucho, yo leí la Biblia entera, y yo estudié que yo cuánto en teología, y yo no sé qué cosa. Ahora, una cosa es tener conocimiento en la cabeza, y otra cosa es utilizar las herramientas que Dios nos da para salvarnos. A veces ese conocimiento, y hay un refrán dominicano que dice que el que cree que sabe no sabe nada. Un amigo mío tiene un restaurante y entonces se iba por un mes para Santo Domingo. Y yo le digo, fulano, ¿y a quién usted va a dejar en el restaurante? Dice, bueno, yo estoy buscando uno y Dios me dará uno. Y bueno, llega un señor allá y porque ve que el amigo mío necesita una persona que le cocine en la mañana. Eso es complicado, cocinar tanta comida desde las 4 de la mañana. Entonces llega ese señor y le dice, mire lo que yo hago. Dice el hombre, yo sé, yo esa comida la hago. Dice, pues mire, pues venga mañana en la mañana para yo decirle cómo se organiza. No, yo no tengo que venir, yo la hago. Sí, pero venga para yo explicarlo. No, yo no tengo, yo la hago. Y me dice el amigo mío eso, que ese hombre llegó y está tan seguro. Digo yo, fulano. Digo yo, fulano, tenga en cuenta que el que dice que sabe no sabe nada. Y dice, no, pero él se ve muy seguro. Digo yo, bueno, yo dudo de eso. Bueno, la cuestión es que ese hombre no sabe ni cómo se llama el arroz, dice el amigo mío. Cuando llegó el primer día, él diciendo que sabe, no salió con nada. El arroz patado, esto salado, no supo hacer lo otro, no dio pie con bola. Y entonces, y mientras más días pasaban, el hombre más bruto, el primer día que llegó estaba un poquito inteligente, pero como que se fue embruteciendo. Miremos nosotros, él diciendo, sí, que yo ni tengo que venir, yo ni tengo que oírlo a usted, yo ni tengo que ver lo que usted hace, porque yo sé. Y no sabía nada. Con vista a la salvación eterna, mucha gente, yo sé, ay, sí, yo sé, yo leí la Biblia entera, y yo sé cómo son las cosas, y yo tengo una relación personal con Dios. ¿Tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? Y con vista a la salvación, y los maestros de la ley estaban seguros, porque se acercaban a Jesús. Recordemos el maestro de la ley, Señor, ¿cuál es el principal mandamiento para uno entrar en el reino de los cielos? O el joven rico, Señor, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y otro personaje de la Biblia, al que Jesús le dice que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Que él se le acercó, que era un personaje muy grande en la Biblia. Pregunta, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo yo entro de nuevo? ¿Cómo yo me salvo? Tiene que nacer de nuevo. Es decir, la gente humilde le preguntaba a Jesús cómo se salva. Y nosotros muchas veces que yo sé, y que esa expresión, yo tengo una relación personal con Jesús. Eso, y voy a hablar de esto en la segunda parte. Pero también, un día yo estaba en una parroquia en San Francisco de Macorís, en Los Rieles,
Y entonces mi mamá iba para allá a visitarme, iba para la parroquia y buscó un muchacho que sabía conducir, porque mi mamá no conduce. Y cuando van en el camino le dice mi mamá, mira fulano, es por aquí que tú tienes que coger. No, yo sé, usted no me tiene que decir. Pero mira, tiene que doblar a la derecha. No, yo sé. Pero que mira, no. Y él no dejó que le dijera nada. Oiga, se dio una pérdida tan grande que llegan tarde. Y a la vuelta, lo mismo, mamá. Mira, para salir de la ciudad hay que coger por aquí. No, yo sé. Pero mira, no, que yo sé. Y resulta que el que decía que sabía, no sabía nada. De tal manera, hermanas y hermanos, que de lo que estamos hablando es de algo muy importante, no de algo muy importante, sino de lo único importante en la vida humana, que es la salvación eterna. Entonces, Jesús nos salva, oigan bien, comunicándonos su misma vida. Él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ahora, ¿cómo nos comunica Jesús esa salvación? Esa vida, por ser divina y totalmente gratuita, la llamamos vida de gracia o vida sobrenatural, porque nos viene como un regalo del cielo. Cuando yo vivo en gracia, la lámpara de mi alma está encendida. Brilla en mí la luz de Cristo. Cuando yo vivo en pecado mortal, mi lámpara está apagada. Vivo yo en tinieblas. Esta vida sobrenatural que Dios nos comunica a través de los sacramentos. Y dice el Papa Francisco, cuando recibimos los sacramentos, recibimos la vida de Jesús. Vivimos la vida divina. Nos asemejamos a Jesús. Es Cristo mismo con su fuerza mediante el Espíritu Santo que obra en nosotros esa semejanza. Juan Pablo II decía eso, ¿verdad? Es decir, y vamos a una pausa y vamos a volver en breve con el programa La Vida en Cristo, segunda parte, y vamos a volver con unos amigos nuestros y vamos a hablar precisamente qué equivocado, señores, la persona de que yo tengo una relación personal con mi Dios, yo no voy a la iglesia. Yo creo en Dios, pero yo no voy a la iglesia. Así mismo era el diablo. El diablo creía en Dios, es decir, sabía quién era Dios, pero no iba a la iglesia. Vamos a una pausa y retornamos en la segunda parte del programa, La Vida en Cristo. Adelante. La Parroquia Santa María Estrella del Mar y Santa Gertrudis te invitan a un retiro espiritual con el hermano Salvador Gómez con el tema Señor, sálvanos que perecemos. Aquí estamos a los pies de Jesús a pesar de los problemas que tengamos en nuestras familias. Sábado 15 de julio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y domingo 16 de julio, de 2 de la tarde a 7 de la noche, terminando con hora santa. Dios te va a levantar. Dios te va a hacer florecer. Dios te va a hacer fructificar porque es con su poder. En la música, el ministerio Luz Divina. Manda fuego, Señor, y avívanos con tu calor. Donación, $30 los 2 días, no incluye almuerzo. El retiro se llevará a cabo en el auditorio de la iglesia, 1920 New Haven Avenue, Far Rockaway, New York, 11691. Para mayor información, 516-983-2533 y 718-724-3452. Serás no lo que siempre has sido, sino lo que Dios quiere que seas. Con su gracia, lo que Dios quiere que seas. Bien, hermanas y hermanos, de retorno aquí en el programa La Vida en Cristo. Estamos hablando que no basta con saber que Jesús es el Mesías y el Salvador. Jesús va a decir, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y Jesucristo lo va a decir, dice, en la obediencia a mis mandatos, conozco yo el amor que ustedes me tienen. Entonces, ¿qué pasa? El mundo está en una crisis hoy de obediencia porque nadie quiere obedecer.
porque los hijos nacen y no obedecen, sino los padres a los hijos. Y en la escuela los hijos no tienen que obedecer en esta sociedad moderna. Entonces, sí queremos salvarnos, pero no queremos obedecer. Jesús va a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, uno no puede inventarse el camino de la salvación. Oigan bien, uno no puede inventarse el camino de la salvación, sino que ya el camino de la salvación es el camino que Jesucristo recorrió. Vamos a ver. Ahí está la dimensión del individualismo. Ustedes ven la familia hoy. Los hijos no quieren juntarse con los papás. Los hijos hasta la de vergüenza juntarse con los papás. Yo mejor en una habitación, con un teléfono, con un iPad, con una cosa y después con sus amigos. Pero no le hable a los ojos, como de reunirse, de la unidad, sino que cada quien quiere vivir como de manera individual. Pues eso mismo se da hoy. Esa expresión que la gente repite, yo tengo una relación personal, yo tengo una relación personal con Dios. Y le voy a decir una cosa, según lo que nos enseña la Biblia, no es suficiente una relación personal con Dios, es necesario una relación comunitaria. Y voy a decirle por qué. Cuando uno ve el antiguo pueblo de Israel, el pueblo de Israel, cuando Dios decide liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, primeramente contempla al pueblo como una unidad, como una comunidad, y le da unas leyes y unos criterios para que el pueblo mantenga la unidad y mantenga esa de alguna manera la vinculación. Pero Dios salva a ese pueblo, el pueblo de Israel, pero escoge a un instrumento. ¿Cómo se llama ese instrumento? Moisés. Y cuando Dios quiere decirle algo al pueblo, Dios llama a Moisés y le dice, Moisés, ven acá, Moisés, dímele al pueblo esto, esto y esto y esto. Y cuando el pueblo quería decirle algo a Dios, el pueblo llamaba a Moisés, Moisés, dile a Dios tal cosa. Entonces, no existía en el pueblo de Israel eso de que yo tengo una relación personal con Dios, primeramente, una relación como comunidad, una relación como iglesia, una relación de unidad. Y entonces, la relación con Dios estaba mediada por Moisés, que Moisés era el mediador, el intermediario. Y de tal manera que ese pueblo, oigan bien, recordemos las tiendas. ¿Qué eran las tiendas? Las tiendas era como una enramada improvisada en la cual el pueblo se reunía para dar culto a Dios. Se reunían como pueblo. Dios, esa de que no, yo con Moisés yo no quiero nada, lo mío es con Dios. Eso no existe, pero miremos nosotros en la persona de Jesucristo. Jesucristo forma los 12 apóstoles. Primeramente forma una comunidad. ¿Verdad? Vemos nosotros esa dimensión. Y Jesucristo no solamente forma una comunidad, sino que Jesucristo también iba a la iglesia. Iba al templo en su tiempo. Y un templo que quedaba más de 130 kilómetros. Desde Nazaret hasta Jerusalén, al templo de Jerusalén. Iba a encontrarse en comunidad en las fiestas, ¿verdad? Eso de que yo tengo una relación, claro, Jesucristo tenía una relación personal con el Padre Dios y se retiraba noches enteras a orar. Pero esa dimensión personal no era suficiente. Y los sábados Jesucristo también iba a la sinagoga a encontrarse con los hermanos, a encontrarse con la gente, a encontrarse con la comunidad. Y con nosotros vemos las enseñanzas de los judíos, de los discípulos tras la muerte de Jesús, y esos que formaban, que recibían la enseñanza del Evangelio, formaban comunidad. Hechos 2:42 vivían una vida comunitaria, una vida de relación de uno con otro, ¿verdad? Y entonces, ellos eran asiduos en comunidad, ir al templo a orar. Y pensemos nosotros las cartas de los apóstoles, la carta de San Juan, la carta de Pedro, la carta de San Pablo,
ellos evangelizaban y formaban comunidades y a esas comunidades le escribían cartas. Las cartas no van dirigidas a una persona particular que tiene una relación con mi Dios. No, señor. Era esa relación comunitaria. Y también podemos decir en este mismo sentido que usted puede decir, ay, la carta a Timoteo y la carta a Tito, ellos eran obispos. Y la carta que Pablo le escribe a Tito y a Timoteo es para que, con una visión comunitaria, para que ellos sepan cómo manejar la comunidad. De tal manera que tenemos aquí entre nosotros dos hermanos, y yo le pregunto a Sandro, en tu vida de fe, en tu relación con Dios, ¿es suficiente una relación personal con Dios? ¿No es necesario la comunidad, la misa, los grupos? ¿Cómo tú has cultivado la fe? Por vía de la misa, antes que nada, buenas Saludos. muchos saludos a todos y bienvenidos a este programa. La misa y lo que uno pueda darle a Dios. ¿Tú vas a los grupos también? Yo voy a los grupos. Ajá. No a un solo grupo, porque yo creo que no es solamente un grupo. Nosotros estamos aquí para servirle a Dios. Cuando yo le sirvo a cualquier grupo que me necesite, yo le estoy sirviendo a Dios. ¿Y en qué te ha ayudado los grupos? Tú, por ejemplo, tú incluso tienes un renacer de tu fe en un grupo concreto que es Emaús. Exactamente. Es decir, no es una cuestión individual. Pero hay otra cosa, Sandro, y es que cuando uno mira, por ejemplo, la aparición de Jesús a los discípulos el día de resucitar, el primer domingo de la semana, el día de la resurrección, Jesucristo se apareció. ¿A quién se apareció? A la comunidad. Jesucristo se aparecía a la comunidad. Incluso es la importancia de la misa, oigan bien. Jesucristo se aparece el domingo a la comunidad reunida y entonces los discípulos se llenaron de alegría al ver al Jesús. Pero hubo uno que no se alegró al ver a Jesús. ¿Por qué? Porque no lo vio. Y porque ese se llama Tomás. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué Jesús no tuvo la dicha y la gran alegría de ese día de ver a Jesús? Porque no estaba en la comunidad. ¿Dónde no estaba Tomás? En la comunidad. Tomás estaba por allá. ¿Qué estaba haciendo Tomás? No sabemos. Pero andaba solo por allá. Ah, no, que yo tengo una relación personal con mi Dios. Y yo qué cosa. Y no hay que ir a la iglesia, no hay que ir a la comunidad. Si Tomás el domingo siguiente no va a la comunidad, el domingo, oigan bien, día de la resurrección, y la dimensión comunitaria se queda sin ver a Jesús. El domingo, ¿qué era el domingo en la primera comunidad cristiana? Era el día en que ellos se reunían. Ellos se reunían los domingos. Lo vemos nosotros en el Evangelio de San Juan, que el domingo estaban reunidos y vino Jesús. Tomás no estaba. Y entonces el domingo siguiente, él quería, ¿verdad? Tomás quería ver a Jesús y tuvo que ir el domingo a la comunidad. Tuvo que ir a la iglesia y ahí se le apareció Jesús. Es decir, si Tomás no va a la comunidad el domingo, se queda sin ver a Jesús. De tal manera, hermanas y hermanos, que hoy tenemos una serie de confusión porque nadie quiere obedecer. Ay, que yo tengo mucho trabajo y yo tengo una relación con mi Dios. Y vuelvo y repito esa expresión. Un muchacho que me dijo, yo sé quién es Dios, pero no voy a la iglesia. Y yo le dije, igualito que el demonio. ¿El diablo sabe quién es Dios? Claro que sí. ¿El diablo va a la iglesia? Claro que no. Entonces, el que cree en Dios, el que sabe quién es Dios y no va a la iglesia, se parece al demonio, en cuanto a que el demonio sí sabe quién es Dios, pero no va a la iglesia. Es decir, la dimensión comunitaria nosotros la vemos en la fe desde el principio de la revelación. Desde el principio de la revelación, en la revelación bíblica. ¿Y cómo era el pueblo de Israel? Cada quien en su casa, viviendo una relación personal con su Dios. Claro que no. Y yo le pregunto, aquí tenemos a Georgie. Georgie, ¿en qué te ayuda a ti ir a la iglesia e ir a los grupos? Además de esa relación personal, que tú rezas solo, e incluso que tú haces comunidad con Georgie, rezas juntos.
Y entonces, ¿en qué te ayuda ir a la iglesia e ir a los grupos? ¿En qué te ayuda a alimentar tu fe? Saludo a todos los televidentes. Bueno, a mí me ayuda bastante seguir la palabra. Y estamos en los grupos nos ayudan, ayudamos a los grupos, nos ayudan ellos y nos ayudamos todos. Sí, entonces, una pregunta. Porque ustedes van a la misa casi todos los días. Todos los días. Van todos los días. Y el día que no van, ¿qué pasa? ¿Cómo te sientes? Me siento incómodo y digo, wow, no puedo llegar, pero me siento incómodo porque... Ya te hace falta ese Me encuentro hace comunitario. falta. Ok. Miren, a veces nosotros queremos justificar nuestra falta de compromiso con Dios, nuestra falta de una fe concreta, nuestra falta de entrega y compromiso con Dios, y entonces buscamos subterfugio. ¿Qué es subterfugio? Bueno, es que empezamos a repetir cosas que la gente dice por ahí. Para salvarse no hay que rezar, para salvarse no hay que ir a la iglesia, para salvarse es decir, como yo estoy viviendo una fe desordenada, yo creo que así me voy a salvar. Ahora, recordemos nosotros eso que fueron donde Jesús, Señor, Señor, ábrenos. Por ejemplo, poníamos el ejemplo al principio de las 10 vírgenes que nos narra Mateo 25 desde el capítulo 1. Dice que habían 10 vírgenes. Las 10 sabían que Jesús era el Mesías. Las 10 esperaban que Jesús las salvara. Las 10 tenían esa esperanza de la salvación, pero de las 10 solo 5 se pusieron a hacer lo que Jesús les mandó. Mantener la fe encendida. Y las otras, no, que tenían trabajo, que se durmieron, que le cogió el tarde, que yo pienso, que yo opino, que andan diciendo. Y el Señor, Señor, ábrenos. ¿Y qué le dijo Jesús desde dentro? Yo no le conozco. No basta con saber quién es Jesús y no basta esa relación personal. Hace falta la obediencia. Y en el mundo de la obediencia está la dimensión comunitaria. Incluso el capítulo 17, el 16-17 de San Juan, la oración sacerdotal. ¿Por quién pide Jesús? Te pido por ellos, Señor. Jesús no pide por una persona particular, pide por la comunidad. Y algo muy importante, no robar el tiempo de Dios, por lo menos los domingos o los sábados. Eso es muy importante. ¿Cómo tú lo dices? No robarle el tiempo de Dios. ¿Y cuál es el tiempo de Dios, Georgie? Vamos a ver. Yendo a la misa. Oyendo el evangelio. Y eso es muy bonito porque eso es lo que la fe, usted la va adquiriendo, buscando la palabra, yendo al templo de Dios. Y esa es la verdad. Y tú te has dado cuenta, Sandro, que los domingos la alegría con la que la gente sale de la iglesia. Cuando tú ves la iglesia explotada de gente, y una misa y un bonito coro y cuanta cosa, y la gente comulga, sale lleno de Dios. Un Dios que se proyecta en la alegría. Amén. Ayer exactamente, como tuvimos el evento de comida, estaba yo hablando con la hermana en el patio de la iglesia, y cuando estaba hablando con la hermana, le digo yo quisiera no salir de la iglesia nunca. ¿Por qué? Porque siento una paz en la iglesia, como no hay cómo yo poder identificar la paz que yo siento, porque es una paz por dentro que yo siento que no puedo identificarla. Yo quisiera como quedarme dentro de la iglesia todo el tiempo y salir nunca, pues yo siento que cuando estoy afuera, yo digo, bueno, allá afuera y aquí, cuando yo empecé en la fe, es como que yo morí y renací en el reino de Dios, a la hora, gloria a Dios, a la hora que yo llegué a la iglesia. Porque yo, cuando entro a la iglesia, vuelvo y les reitero, yo me siento tan feliz que no quiero regresar afuera. Así yo me sentía ayer en el momento que estaba en la iglesia. Cuando estaba sirviendo, que duré ahí desde la mañana hasta en la tarde, aunque no pudiese estar dentro, sirviéndole a Dios como usualmente tengo que servir, y no pude ni comulgar, pero me sentía que yo estaba
en sirviéndole a Dios. Yo sentí una conexión con Dios. Ok, una pregunta. Tú sabes que cuando la gente está rehuyendo el compromiso con Dios, cuando rehúse a vivir una vez verdadera, sino que yo quiero hacer lo que me da la gana y ni pasar por la iglesia, entonces empezamos a buscar las excusas. ¿Usted sabe por qué yo no voy a la iglesia? Porque los que van a la iglesia son los más malos. ¿Sabe por qué yo no voy a la iglesia? Porque el padre fulano de tal cosa. Y empezamos como a justificar. Pero señores, como dicen los chinos, el día que tú naciste con 2 sacos, uno adelante y otro atrás. Y en el saco de adelante van los defectos del otro, los defectos ajenos. Y como yo tengo los ojos adelante, siempre voy viendo los defectos del otro. Pero lo mío, yo lo voy echando atrás y por eso no lo veo. Es decir, ese fariseísmo, ¿cuál es el fariseísmo? Yo juzgar al otro, como dice el Evangelio, no juzguen y no serán juzgados. El corazón del hombre solamente lo conoce Dios. Ahora, es que yo voy a la iglesia no a verle los defectos del otro, sino a encontrarme con la comunidad, que somos todos pecadores. Todos somos pecadores. Todos los que vamos a la iglesia, empezando por el padre, el obispo, quien sea, todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios, no lo digo yo, dice San Juan, el que dice que no ha pecado es un mentiroso. Pero además del encuentro con los hermanos, en la iglesia está Jesucristo enterito, Jesucristo resucitado y la presencia del Espíritu Santo que vino el día de Pentecostés. Es decir, cuando usted va a la iglesia a fijarse de los defectos de los demás, es como una familia. Tú tienes tu pareja, tú tienes tus hijos. Si tú lo que vives viendo los defectos de tus hijos y de tu familia, tú vivieras deprimido siempre. Amén. Entonces, pero hay que ver las virtudes también. Entonces, la iglesia, si entendiéramos nosotros ¿qué es la misa? La misa es la comunidad que el domingo se reúne para recibir esa visita de Jesús resucitado. Y esa presencia del Espíritu Santo. La iglesia es como un cable eléctrico que tiene una parte visible y la parte invisible. El cable, el alambre está hecho de cobre, pero a través de ese alambre va una fuerza grande, ¿verdad? La electricidad. A través de eso débil que tú ves, del sacerdote, de una comunidad que son pobres, quizás no son tan santos como tú, quizás tienen todos sus defectos, pero a través de eso se realiza la acción de Dios. ¿Tú conociste a Jesucristo dónde? En la iglesia. En la iglesia. ¿A dónde tú has conocido a Jesucristo? En la iglesia. En la iglesia. Es decir, dice San Pedro, dice una cosa. Es decir, primeramente vemos nosotros, las cartas de San Pablo son eclesiales. Habla de la iglesia. Y habla de la iglesia reconociendo los defectos y las fallas que hay en la iglesia, pero reconociendo la presencia de Jesús en la iglesia y la presencia del Espíritu Santo. Incluso San Pedro dice que nadie caiga en el individualismo de interpretar la palabra de Dios, la Biblia, de manera como lo que a mí me dé la gana. Dice, porque hay muchos que tuercen la palabra de Dios para su propia perdición. Es decir, hay que tener en cuenta eso. Entonces, a propósito de ese individualismo, yo vivo la fe a mi manera y que nadie se meta. Una joven que estaba enamorada de un muchacho, de un malandro, como le dicen, de un malandro. Y le dice la mamá, y le dice la hermana, y le dice el papá, y le dice la comunidad, ese muchacho es malo, ese es un malandro, ese no te conviene. No, dice la muchacha, yo no le pongo asunto a nadie. A mí que me hable Dios. Y yo voy para la iglesia a ver qué Dios me dice de este buen mozo. Y cuando va llegando a la iglesia, están las campanas tocando y ella oía que las campanas decían, quiérelo, quiérelo. Eso era lo que yo oía, quiérelo, quiérelo. Y bueno, pues ella llega a su casa feliz y contenta. Dios me habló a través de la campana. ¿Y qué te dijo? Que lo quisiera, porque yo oía la campana clarita, la voz de Dios diciendo, quiérelo. Cuando la muchacha se casó con el tipo. Y al otro día el muchacho le dio una golpiza a esa mujer. Y ya tú sabes, cuando no le llegó ni buscaba comida, el muchacho un haragán, un pedido pobre.
Y cuando la mujer pasando hambre, ya la mujer tenía hasta piojo y lombrices de los trabajos que pasó con ese muchacho que dio a través de una campana, le dijo que lo quisiera. Cuando la muchacha ve lo irremediable, dice, bueno, yo voy a tener que ir a la iglesia otra vez a ver qué Dios me dice. Y cuando va llegando a la iglesia, la pobre desbaratada de maltrato de buen mozo, y cuando llegando a la iglesia, la campana tocando, y la campana le decía, déjalo, déjalo, déjalo. Y ella fue a su casa y lo botó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno no está en la iglesia, uno oye lo que quiere de Dios, lo que uno quiere oír, ¿verdad? Es como cuando una mujer está enamorada o un hombre de una persona equivocada y va a pedir consejo, pero va para que le digan lo que quiere y oír. Y a veces nosotros no queremos oír, ¿verdad? Y nos molesta en el mundo del pecado que no hablen del pecado que tenemos, eso nos resulta incómodo. Hace un tiempo, el padre Brunner, mi amigo Brunner, le decía, hablaba del pecado de la bebida, del alcohol, en un mundo alcoholizado. Pues eso sonó mal. Empezó la gente como a ridiculizar lo que el padre Brunner había dicho en contra de la bebida, porque la bebida es un mal, un demonio que se ha metido hasta en la iglesia y en los padres y en todo el mundo, y como que nos estamos perdiendo mucho, y si no reaccionamos con la bebida, estamos perdidos. Y eso sonó tan mal a la gente, porque la gente lo que quiere beber, y entonces que nadie me diga nada. Entonces, ridiculizaron lo que él decía sobre la bebida. Entonces, cuando vamos a la iglesia, a veces queremos como que sean complacientes y nos digan que lo que estamos haciendo nosotros está bien hecho. Por ejemplo, en la Biblia dice, si tú estás casado con una mujer y te deja esa y te casas con otra, tú estás cometiendo adulterio. Eso está ahí. Pero eso en el mundo de hoy, eso que ni se diga, porque nosotros vivimos una promiscuidad, un desorden, un individualismo, una vida pecaminosa, y nos dicen eso, nos sentimos mal, y a veces nos vamos, no, yo me voy de la iglesia, porque esto y que lo otro, porque yo qué cosa, a vivir la fe a mi manera, ¿verdad? Con la viejita, que ella fumaba mucho, y esa viejita fumadora iba todos los días a la misa. Y un día va en la misa y el padre está predicando. Dice, ¿por qué? Da pena a estos jóvenes, la perdición que tienen con esa manera de vestir y oyendo reggaetón. Y la viejita decía, así mismo, padre, dele duro, dele duro. Y decía el padre, y estos hombres que son infieles y cuantas cosas, y no respetan a sus esposas. Y la viejita, así mismo, padre, dele duro, dele duro. Y dice, y esta vieja que vienen a la iglesia y nada más viven fumando cachimbo día y noche y hedionda cachimbo. Y dice la viejita, ya el padre se está metiendo en lo que no le importa. ¿Verdad? Es decir, que señores, si tuviéramos conciencia de la iglesia y que es lo mismo que yo voy a la iglesia evangélica o a la iglesia de qué sé yo quién y a la iglesia católica, que eso es todo lo mismo. No, no es todo lo mismo. ¿Por qué? Porque no es la iglesia, no es lo mismo una iglesia que fundó Jesucristo hace 2000 años a la iglesia que funde yo, que funde Sandro, que funde Giorgio, que funde que yo quién, en los tiempos actuales. Es lo mismo la iglesia que fundó Jesucristo a la iglesia que fundó un fulano. Y cuando vamos a la arqueología, los estudios, la historia, lo que sea, usted se da cuenta de una cosa. La iglesia católica la fundó Jesucristo. Que hay problemas, que hay debilidades, que hay cosas, que hay escándalos. Sí, porque los que estamos en la iglesia somos pecadores. Y si yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué hay problemas de pecado en la iglesia? ¿Ustedes saben por qué? Porque si la iglesia fuera solo para santos, usted ni yo cabiéramos en la iglesia, ¿verdad? Ni usted ni yo cupiéramos en la iglesia. Imagínense que en la iglesia hubiera un detector de pecado, y si usted dijo una palabra alguna vez, usted no entra. Y si usted tuvo un malo pensamiento, usted no entra. Y si usted enamoró a la mujer del vecino alguna vez, no entra. Y si usted robó algo cuando estaba pequeño, tampoco entra. Y yo te pregunto, ¿quién pudiera entrar a la iglesia? Nadie. Nadie. Vacía totalmente. Vacía totalmente. Los ángeles tuvieran que venir a hacer algo, porque nosotros con nuestras debilidades, ¿quién entrara? Es decir, usted ve muchos problemas en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que usted con los problemas que tiene, con sus debilidades, usted puede entrar. Si hay una cosa que a mí no me cabe duda, es que Dios está enterito en la iglesia. Y una de las cosas bonitas que yo veo, inspiración del Espíritu Santo en estos tiempos, que hay pocos sacerdotes,
y se están escaseando los sacerdotes y los seminarios, muchos seminarios vacíos, pero Dios está inspirando a los laicos. Usted va cuando hay retiro de Maús, o cursillita, o legionario, o carismático. Usted ve tantos laicos sirviendo, que eso no se veía antes. Cuando yo estaba chiquito, ¿quién era el que hacía toda la iglesia? El padre y la monja. Y ahora el Espíritu Santo le está dando protagonismo ahora en estos tiempos de escasez. Es decir, incluso hay mucha gente que piensa que a la iglesia no va gente, que la iglesia está vacía. Y cuando uno ve esta iglesia aquí en Nueva York, esa iglesia donde yo estoy, Bless Sacrament, eso repele esto de gente. O si no, los dolores en Queens, en Corona, que en esa iglesia son 9 misas los domingos. 9 misas en español. Wow. Llenita de gente. Más de 6,000 gente van a la iglesia los domingos a esa misa. O si no, la iglesia San Bartolomé, donde ve el Padre Luis, que son 10 misas los domingos. Oh, wow. 10 misas los domingos. Entonces, la gente cree como que la iglesia se acabó. ¿Qué yo qué cosa? ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Porque lo que nos hace falta a nosotros es conciencia y conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Jesucristo a Pedro? Tú eres Pedro y sobre ti edifico mi iglesia y ningún poder la derrotará. Oye, ningún poder la derrotará. Dice, ningún poder la derrotará. Que un gobierno que, por ejemplo, ahora está en Nicaragua, que Daniel Ortega es pobre, se le han subido los humos a la cabeza, tiene el diablo en la cabeza y en el corazón, y entonces obispo trancado y no permite que hagan esto y que la iglesia que yo qué cosa, tiene la iglesia maniata, pero eso es temporal. Tantas veces en la iglesia, gente que han querido destruir la iglesia, pero es de Dios. Si es de Dios, eso no lo acaba nadie. Y esa iglesia que no la acaba nadie, ningún poder la derrotará y que tiene la llave de la vida eterna, esa iglesia es nuestra iglesia. Es decir, cuando uno conoce eso, uno ama a la iglesia por encima de que en tal parte hay un padre que no me gusta, o que es peleón, o por encima de que fulano va a la iglesia y no es un santo, y que es yo qué cosa, o por encima de que los que van a la iglesia son los más malos. Todo ese disparate que la gente repite. Lo que yo estoy consciente y claro, que en la iglesia católica está Dios. Ahora, que no quiere decir que Dios haga alguna obra en otra iglesia, ¿verdad? Porque Dios hace lo que quiere y como quiere y se manifiesta con quien quiere, porque el poder, la gracia y el poder de Dios no la detiene nadie. Pero esa iglesia que fundó Jesucristo, yo no tengo ninguna duda, en la iglesia está Dios enterito haciendo su obra. Pues llegamos al final. ¿Tú querías decir algo? Yo quería darle un consejo a aquellos que no son creyentes, porque muchas veces habemos muchos en la iglesia que habemos muchos que decimos o estamos por salir o estamos o ya no hemos ido por pensar en lo que ha pasado con un sacerdote, lo que el sacerdote ha dicho, lo que los oyentes han dicho o cualquier cosita que pase en la iglesia. Pero para nosotros mantener nuestra fe en Dios, necesitamos llevar en mente algo. La fe de nosotros tiene que estar por encima de todo lo que pase en la iglesia y todo lo que pase con un cura o cualquier otro peregrino. Porque... No, imagínate tú, Sandro, que Jesucristo tenía 12 apóstoles cuando Judas vendió a Jesús. Que uno dijera, no, en esos apóstoles no se puede creer porque Judas vendió a Jesús. ¿Tú entiendes? O Pedro, que traicionó a Jesús también y lo negó 3 veces. Es decir, es la debilidad humana latente en la iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes a estar enfocados en Dios. Olvidarnos de todo lo que esté pasando por la iglesia. Enfoquémonos hacia Dios y la fe de nosotros se va a mantener siempre encima. En alto, sí. Es decir, Jesucristo, el que nos salve es Jesucristo. Y el día que estemos en el reino de Dios, usted dará su cuenta y yo daré su cuenta. Imagínate, el día del juicio final que yo llegue y que tú llegues allá, mire, ¿y por qué usted no iba a la iglesia? ¿Qué usted hizo? No, es que el padre Silvio hizo tal cosa. Y te va a decir Dios, no, deja al padre Silvio tranquilo, que él dará su cuenta y usted dará la suya. Es decir, pidamos juicio a Dios. Yo creo que lo que nos hace falta es juicio al final. Bien, pues llegamos al final del programa.
agradeciendo a George y a Sandri que nos han acompañado en esta última hora del programa. Qué bueno es Dios que se manifiesta en la iglesia y cuántas cosas bellas en nuestra iglesia. Imagínense que dice el gobierno que aquí en los Estados Unidos, son números que maneja el gobierno, que aquí hay más de 5,000 centros de caridades católicas. En los Estados Unidos hay más de 5,000 lugares donde se hacen obras de bien, la iglesia católica, ¿verdad? Y la institución religiosa más respetada por el gobierno de los Estados Unidos es la iglesia, porque ninguna otra iglesia, y no es mayoría, aquí este es un país de mayoría protestante, pero la iglesia y su incidencia en la vida social con los pobres, eso es una cosa impresionante. Y así en el mundo entero, donde quiera que tú vas, está la iglesia presente haciendo obras de bien. Es decir, que la iglesia, la gente cree que la iglesia es solamente la noticia que salió de que un padre, de que yo qué cosa. La iglesia es mucho más que eso. La iglesia es presencia de Cristo resucitado y el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Bien, hermanas y hermanos, que por intercesión de la Santísima Virgen María, de los santos Pedro y Pablo y de todos los ángeles y santos de Dios, el Señor los colme de sus bendiciones, aquellos que nos siguen a través de la televisión, Televida, La Voz de María y los otros medios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Siga con este canal, su mejor compañía, y que Dios les guarde. Bendiciones.